Este es un coche deportivo de grado especial, hecho a mano por la industria automotriz más importante de Alemania. Precio para miembros, 2.500 millones. Precio para no miembros, 5.000 millones. Esto no es un coche deportivo. Es una obra de arte. Perdedor, si no hubieras apostado conmigo, o avanzaras 10 generaciones, incluso si retrocedieras 10 generaciones, nunca tendrías la oportunidad de volver a ver un coche de lujo. Señor, es hora de pagar, tarjeta o efectivo. TARJ y TEA. ¿Sigues fingiendo en el último minuto? Y Guchen, no vas a decir. ¿Tu subordinado no responde al teléfono otra vez? Ustedes, falsos perdedores ricos. Tienes algo de cerebro. No se cansan de las mismas excusas. Me están saliendo callos en los oídos. Bien, solo admite la derrota. Warner, no te preocupes. Te cuidaré bien. ¿Y Guchen, te atreves a golpearme? Estás acabado hoy. En realidad te atreves a golpear al grupo Zuke, cliente estrella. En el territorio de nuestro grupo, la familia Lee no te dejará escapar. Nuestro grupo Zuke tampoco te perdonará. Veamos quién se atreve a causar problemas en Supercar Dealership. Gerente general, son ellos. Han roto las reglas de nuestro concesionario. Simplemente no se toma en serio al grupo Zuke. ¿Y tú en serio? Joven maestro Lee, ¿está bien? So, te lo digo hoy. Si no manejas este asunto correctamente, devolveré la tarjeta. Si la sede del grupo Chuque se entera de esto, ¿crees que aún puedes andar por el grupo? Joven maestro Lee, no se enoje. Tú, Punk, ¿te atreves a tocar a nuestro joven maestro Lee? ¿Estás cansado de vivir? Pero, lamentablemente, te has topado conmigo hoy. ¡Qué fuerte intención asesina! Este es el puño de las 7 muertes. ¿Tienes algo de discernimiento, chico? Puedes resistir mi puño de los 7 asesinos. Es tu bendición. Eres un inútil. ¿Crees eso del gerente? Es vegetariano. En todo Yuncheng, el que puede enfrentarse a nuestro director. No hay más de 3 personas. Desde que recuperé mi memoria, no he luchado con un verdadero experto. Me muero por pelear. Vendrás bien para saciar mi sed. No te preocupes, lo derrotaré en 3 movimientos. Absolutamente arrogante. ¿Cómo es esto posible? ¿Este es tu puño de las 7 muertes? Parece que no es lo suficientemente auténtico, como algodón de azúcar. ¿Aún te atreves a presumir? Dos movimientos. ¿Cómo pudiste? El puño de los 7 asesinatos de mi secta de los 7 asesinatos. ¿Por qué no? Este puño de las 7 fue creado originalmente por mí. La mitad de las artes se originan en mi familia y la otra mitad está en la bóveda de mi familia. ¿Quién eres? Un don nadie. No eres digno de conocer mi identidad. 2 movimientos, ya has perdido. Si no he caído, no cuenta como una pérdida. Tres movimientos para terminar. ¿Sabes quién es mi jefe? No estoy interesado, pero como artista marcial. Mendigar clemencia. Es una gran vergüenza. Ella es una de las 3 mejores en Shanjin. La heredera de la familia Shen, la increíblemente rica, CEO del grupo Chuque, Shen Xingyu. Si me matas, el grupo Chuque y la familia Shen definitivamente no te dejarán ir. Shen Xingyu. Yo, Shen Xingyu, no me gusta deber favores. Esta es la tarjeta ACIA de oro negro, del grupo Zuke. Te concederé 3 deseos. Esta es su tienda. Y Guchen, ¿hay veces en que tú también tienes miedo? Realmente pensé que eras valiente. Ya que eres tan leal a Shen Xingyu. ¿Reconoces esta tarjeta?
¿Cómo es esto posible? ¿Ahora tienes miedo? Ahora saca una tarjeta de visita desconocida. Intentas subir muy alto. Te lo digo, imposible. Incluso si puedes salir de aquí con vida. El grupo Zuke, recompensa de 10.000 millones. Por vuestras cabezas, solo hay un camino esperando por ti. Ese es el camino al infierno. Tú, pedazo de basura, mírate, dándote eris. Suficiente. Gerente general, por favor, cálmese. Llamaré ahora mismo a 100 hermanos. No creo que esta basura pueda luchar contra 100. Cállate. Si 100 no son suficientes, entonces 1000. Cállate. So, ¿qué quieres decir con esto? Si todavía no lo entiendes, no me importa darte 2 más. Soy un miembro estrella de gloria de este concesionario. ¿Cómo te atreves a golpearme? ¿No tienes miedo de que cancele mi membresía? Un simple miembro estrella de gloria de nivel 5.000 millones. ¿Aún te atreves a amenazarme aquí? Mira esto. Tarjeta Chuke de oro negro del grupo Chuke. Las 16 provincias de Guasya, no más de 5 personas la poseen. No me digas que eres miembro de Estrella de Gloria, incluso si recargas 10.000 millones. Miembro de Estrella Lunar, al ver esta tarjeta, aún tendrías que comportarte y meter la cola entre las piernas. Esta basura. ¿Cómo puedes tener esta tarjeta? Gerente general, no se deje engañar por este punk. Está mintiendo. Gerente, mire, esta tarjeta Zuke 001 pertenece al presidente Sen. Claramente la ha falsificado. ¿Cómo te atreves a intentar engañarme? Al menos intenta que sea creíble. Has falsificado una tarjeta del presidente Shen para engañarme. ¿Qué quieres decir? Esta tarjeta fue originalmente un regalo de ella para mí. Estás bromeando, ¿verdad? Quiero conocer al presidente Shen. Hacer fila tomaría medio año. Tú, un desecho de la familia ahí. ¿Crees que puedes verla cuando quieras? ¿El presidente Shen es tu perro o qué? ¿Que puedes simplemente sacarla a pasear? Hoy, incluso si es lo último que hago, te daré una lección. ¿Es real o falsa? Haz una llamada. Y pregunta, ¿no lo sabrás entonces? Gerente general, ¿qué más necesita confirmar? Esta basura es definitivamente un mentiroso. Cállate. Secretaria ya. ¿Qué es? Hola, secretaria ya. Tengo algo que decirle. Adelante. Hay un Xinye que vino a nuestro concesionario a comprar un coche. Quiero consultarle sobre él. Es Ye Guchen. Sí, ese es él. Está en Yunchen, el gerente Zhou del concesionario de supercoches. Gerente Zhou, dale el teléfono. De acuerdo. Ye Guchen, no esperaba que vinieras a rogarme tan pronto. Hoy es toda una sorpresa. Si me ayudas, te lo recompensaré 10 veces en el futuro. No es necesario, recuerdas los 3 deseos. Ya has usado uno. Te quedan 2. Devuélvele el teléfono. ¿Hola? Gerente Zhou, escuche atentamente. Hoy, no importa lo que el SRY solicite, debes cumplirlo. Está bien. Presidente Shen, entiendo. Xinye estaba ciego. No lo reconocí, el verdadero Buda. Nuestro presidente Shen dijo, si le gusta algún coche aquí hoy, cualquier coche en nuestro concesionario, puede llevárselo. Si aún no está satisfecho, todo este concesionario puede ser compensado para usted. Presidente Sen, de esta basura de la familia Ye, dijo que no necesitaba compensación, que no le importaba. ¿Pero qué pasó? Se dio la vuelta y recogió un coche de lujo. ¿No es esto tomarle por tonto? Yo diría, ¿qué hiciste bien en romper el compromiso? Un hombre como él. No hace falta pensarlo. ¿Seguro que es vanidoso? Solo sabe aprovecharse. Yo hice la promesa primero. Él simplemente hizo una solicitud razonable. ¿Me estás diciendo esto ahora porque crees que no puedo permitírmelo o que no debería cumplir mi promesa? Presidente Sen, fuera. Pero tienes razón en una cosa. Romper el compromiso fue la decisión correcta. El único que puede igualarme es Zheng Xingyue, además de la familia real de Sanjing. Solo queda esa gran persona. Es una lástima que esté muerto. ¿Qué están esperando? Lleven rápidamente al Xinye a ver los coches. SRY, venga conmigo. No es necesario. Creo que este triste es bastante bueno en toda la exposición. Solo este coche es digno de el estatus de Wanen. Vale, iré a tramitar los procedimientos para usted ahora. Espera. SRY, ¿qué? ¿Qué pasa ahora? Sobre la apuesta. Tú y el joven maestro Lee deberían cumplirla, ¿verdad? Solo estaba bromeando. ¿Te lo estás tomando en serio? Sí. El joven Amoli justo ahora. ¿Crees que estoy bromeando contigo? Guchen, déjalo ir. Waner, si me hubieran insultado a mí, lo habría soportado. Pero te insultaron a ti. Debo buscar justicia para ti. ¿No escuchaste al Xinye?
¿Cómo se hizo la apuesta? Ahora cúmplela. De lo contrario, te venderé a Myanmar como prostituta. SRY. Me equivoqué. Por favor, cuidado mí. Baja posición. Perdóneme. Y Gu Chen, no lo hagas. Cállate. Arrodíllate y discúlpate. Si no te disculpas, te paralizaré, créeme. Y Gu Chen, fue mi culpa hoy. Me disculpo contigo y con Lin Wanner. Y Gu Chen, me he disculpado. ¿Podemos dejar esto así ahora? No es suficiente. También quiero quitarte 3 piernas. No vayas demasiado lejos. Nuestra familia Lee, ¿solo estás aprovechándote? Hoy voy demasiado lejos. Si no estás satisfecho, la familia Lee caerá. Y Gu Chen, ¿de verdad crees que yo, Li Mao, estoy a tu merced? ¿No tienes ninguna columna vertebral? Un hombre nunca se retracta. 4 caballos no lo alcanzan. Ya que crees que tienes tanta fortaleza, entonces debes aceptar la derrota. Encuentra un pilar y átalo. Yo personalmente le quitaré sus 3 piernas. Tú. Xin Ye y no se preocupe. Lo arreglaré de inmediato. Vámonos, ¿te atreves? ¿Y Gu Chen, qué estás haciendo? Suéltame. Y Gu Chen, si te atreves a lastimarme siquiera un poco, nuestra familia Lee nunca te dejará en paz. Oye, te estoy hablando. Abuelo, y me equivoqué. Por favor, déjame ir. Gu Chen, déjalo ir. Muestra misericordia cuando puedas. No te preocupes, Wanner, sé lo que estoy haciendo. Abuelo, y me equivoqué. Eres una persona magnánima. Lin Wanner, por favor, ruégale. Si te atreves a matarme, ni siquiera como fantasma te dejaré en paz. En efecto, usted es Susma de Yunchen. Poder asistir a esta conferencia es verdaderamente un honor. Y Gu Chen, entonces estás diciendo que ninguno de nosotros es digno. ¿Solo tú lo eres? Eso es lo que quiero decir. Sin embargo, Wanner es una excepción. Estás buscando morir. Joven maestro Zhu, no te enfades. Si es alguien de grupo Tianbing en el evento de promoción, golpeó a alguien, enfadarás al gobernador Xuan Wu. Y Gu Chen, no pienses que por tener a Wen Canlan, el respaldo no te hace grande. Más tarde, tú y esa perra estarán llorando. Si lo hubiera sabido, habría dado instrucciones a Xuan Wu. No esta feria comercial, sino a su grupo Chotian. Aguafiestas. Me he dado cuenta de estos últimos 2 días. Eres todo un actor. Tú, un desecho de la familia y te atreves a dar órdenes al maestro Xuan Wu. Solo estas pocas palabras que has pronunciado son suficientes para masacrar a 9 generaciones de tu familia y... Bien, Gu Chen, deja de decir tonterías. Si las cosas realmente escalan y se salen de control, no será bueno. No te preocupes, Wanner. Asumiré la responsabilidad de mis propias palabras. Está bien, si no fuera por mis órdenes. Con ustedes, la familia Chu, este poder tan mediocre. En este pequeño Yunchen, celebrar una rueda de prensa para el grupo Tianti. Vaya grandes palabras. Ni siquiera la familia Chu, primera en Yunchen, ni siquiera ponerlos en tus ojos. Joven maestro Chu, cálmese. Digo, apellido y... Por lo general, me considero bastante arrogante. En realidad, eres más arrogante que nosotros. Déjame decirte, la arrogancia requiere capital. Este Gu Chen realmente no tiene miedo, atreviéndose a enfrentarse solo a las 4 grandes familias de Yunchen. Ye Gu Chen, hoy has enfadado a todos a la vez. Los jefes de las 4 grandes familias. Veamos quién puede salvarte. Las 4 grandes familias. ¿Y qué? En mi opinión, todos los presentes no son diferentes. Toda basura. Fuera. ¿Fuera? Cállate. Chico. Eres demasiado arrogante. Lo que dijo el hermano Gu antes es correcto. La arrogancia requiere capital. Ya sea tener dinero o tener poder. ¿Qué tienes tú? ¿Qué podría tener este inútil? Aparte de su puesto de barbacoa sin valor. Eso es todo lo que le queda. No. También está su piel gruesa que ni siquiera una bomba nuclear podría penetrar. Y Gu Chen. Lo sé. Tu carta de triunfo es Wen Canlan. Pero realmente no crees que Wen Canlan arriesgaría su cuello por un desecho como tú, ¿verdad? Exactamente. Aunque Wen Canlan sí tonto. Ella no lo haría por un inútil. Oponerse a las 4 grandes familias de Yunchen. Mira, ni siquiera ha venido. Tiene miedo de que la arrastres contigo. Wen Canlan. Yo y Gu Chen nunca dependo de las mujeres. De acuerdo, de acuerdo. No se molesten con este desperdicio. Y Gu Chen, te daré 2 opciones ahora. La primera, arrodíllate y suplica clemencia. La segunda, espera a que te golpeen.
Elige tú mismo. Estas dos opciones. No me gusta ninguna. ¿Qué quiere decir este chico? ¿Por qué subió al escenario? Entiendo. Tiene miedo de que no podamos verlo. ¿Quiere ponerse de pie más alto para arrodillarse? Inicialmente pensé que esta feria de inversión sería muy aburrida. Sin embargo, veo a payasos saltarines. Inesperadamente, en realidad hay una clase diferente de diversión. Puedo darles una opción. Cierren la boca y quédense quietos. Tal vez pueda. Eximirlos del castigo. En realidad se sentó en el asiento del Honorable Chuan Wu. Si el Honorable Chuan Wu se entera, definitivamente enviará un castigo para Yun Chen. Abuela, mira a ese loco. No tiene miedo, pero Wanner está involucrada con él. ¿Crees que esto implicará a nuestra familia Lin? Igu Chen, maldito tonto. ¿No tienes miedo de implicar a nuestra familia Lin? Contaré hasta 3. Baja de ahí inmediatamente. 3. No hay necesidad de contar. Señora, no se preocupe. Este asiento fue preparado originalmente para mí. Considerando que usted es la abuela de Wanner, no la castigaré. Vuelva y siéntese. Tú, Lin Wanner, ¿por qué no has roto con este loco todavía? ¿Qué están esperando? ¿Cómo quieres esperar hasta que arrastre a nuestra familia Lin? Igu Chen, levántate rápido. No hagas enojar a la abuela. Wanner, no te preocupes por mí. Cuando llegue Chuan Wu, te lo contaré todo. Igu Chen, sé que conoces a Shen Xingyu y a Wen Canlan. Admito que eres muy capaz, pero has enfurecido al ejército Dingguo. Wen Canlan y Shen Xingyu son como hormigas tratando de sacudir un árbol frente a ellos. Wanner, Nadie podrá salvarte entonces. yo, Igu Chen, nunca dependo de las mujeres. ¿Por qué ni siquiera tú me crees? Igu Chen, te preguntaré por última vez. ¿Te vas a levantar o no? Está bien si ellos no me creen. Pero ¿por qué ni siquiera tú me crees? Hemos estado juntos durante 3 años. ¿Soy realmente tan poco confiable? Lin Wanner, no puedes ver a través de este inútil ni siquiera ahora. ¿De verdad vas a arriesgar todo lo que nuestra familia Lin tiene por este desecho? Igu Chen. Rompamos. Igu Chen, fingiste con tanta fuerza que incluso perdiste a tu esposa. Joven maestro Chu, cuando llegue el Honorable Chuan Wu, por favor interceda por nuestra familia Lin. Nuestra familia Lin y Igu Chen no tienen nada que ver el uno con el otro. No te preocupes. Siempre y cuando estés dispuesto a complacerme, no solo tu familia Lin no se verá implicada. También puedo pedirle a el Honorable Chuan Wu algunos buenos proyectos para tu familia Lin. Igu Chen, no me culpes. A diferencia de ti, estoy sola en este mundo. También tengo que considerar a la familia Lin. No puedo apostar la familia Lin por ti. Igu Chen, deberías entender ahora. Este es un poder abrumador. Incluso si solo está parado frente a ti, es suficiente para sofocarte. Lin Wanner, te daré una última oportunidad. Siempre y cuando retires tu decisión, puedo fingir que nada pasó. Igu Chen, por el bien de nuestro pasado juntos, todos estos años, te daré un consejo. Será mejor que te vayas ahora mismo. Tal vez aún pueda salvar tu vida. Si insistes en provocar al Honorable Chuan Wu, entonces nadie podrá salvarte. Lin Wanner, esta conferencia de inversión del grupo Tiandi fue preparada originalmente para ti. Podrías saber, no estar sometida a nadie. Y haber hecho de la familia Lin la familia número 1 en Yunchen, pero ahora todo ha terminado. Muy bien, Igu Chen. Tú, inútil, deja de presumir que mi hermana te dejara. Fue la decisión más correcta que ha tomado en su vida. Igu Chen, la habitación está llena de cámaras de vigilancia ahora, ya eres un cadáver. Si eliges expiar suicidándote, aún puedes conservar un cuerpo entero. De lo contrario, sufrirás la tortura de un corte lento. Entonces, gracias por su amabilidad, joven maestro Chu. No lo necesito. ¿Estás bien, joven maestro Chu? Eres realmente cruel. El joven maestro Chu te trató con la mayor amabilidad, pero le pagas con maldad. Hoy voy a despellejarte.
y arrancarte los tendones, como advertencia para otros. Que venga alguien. Me gustaría ver quién se atreve a tocar al SRY hoy. No se preocupe, SRY. Los 3 guardaespaldas detrás de mí son todos expertos de primera, los he seleccionado cuidadosamente. Hoy, a menos que pasen por encima de nosotros, no podrán hacerle daño. Bien hecho. Cuando llegue Chuan-Wu, haré que te recompense. Poder trabajar para el SRY. No pido nada a cambio. Wen Canlan, ¿estás fuera de tu mente? En realidad, montando un espectáculo. ¿Con este huérfano y? Wen Canlan, te preguntaré por última vez. ¿De verdad vas a proteger este desperdicio? ¿Y oponerte a nuestras 4 grandes familias? Y mucho menos las 4 grandes familias de Yunchen. Incluso si todas las familias de Yunchen se combinaran, no se pueden comparar con la mitad de mi respeto por el SRY. Wen Canlan, tu grupo Wan Hao es, de hecho, el grupo financiero más grande de Yunchen. Pero si nuestras 4 familias unen fuerzas y deciden ir a la guerra con tu grupo Wan Hao, ¿cuántas posibilidades de victoria crees que tiene tu grupo Wan Hao? Wen Canlan, si quieres un nombre, solo dilo. En nuestro Yunchen hay muchos hombres guapos. ¿Por qué molestarse por este desperdicio? ¿Arruinando tu brillante futuro? Señora Wen, la heredera de la familia Lin Waner, ya ha abandonado este desperdicio. ¿Por qué insistes? Como dice el dicho, un hombre sabio se somete a las circunstancias. Si estás dispuesto, puedo hacerte la esposa principal y a Waner la menor. Siempre y cuando unamos fuerzas. ¿No será nuestro este Yunchen? Lin Waner, ¿en realidad rompiste con el SRY? Sí, rompí con él. Nunca lo entendí antes. Como el excelso SRY pudo enamorarse de una simple señorita de la familia Lin como tú. Ahora no hay necesidad que Lin Waner rompa con el SRY. Será la decisión más lamentable. Yo, Lin Waner. Nunca me he arrepentido de nada de lo que hago. Y ahora creo que mi hermana tiene razón. Rompiendo con Iguchen es la mejor decisión. Muy bien, SRY, incluso si la belleza está en el ojo del espectador, no tiene que dificultar a mi hermana. Además, ahora, mi hermana menor ya ha roto con Ye Guchen. Ahora es tu oportunidad. Admiro al SRY, pero sé que no soy digna. No me atrevo a presumir. Mira, esta es nuestra Yunchen. Jefa del conglomerado más grande, señora Wen. Al final, todavía no puede superar el obstáculo del amor. Al fin y al cabo, es mujer. Y en Etendi BLI, Wen Canlan, nuestras 4 grandes familias, te han dado oportunidades. Es una pena que no las hayas apreciado. Anuncio, a partir de este momento, las 4 grandes familias boicotearán por completo al grupo Wan Hao. Y al mismo tiempo, cortar todos los tratos comerciales con el grupo Wan Hao. Nuestra familia Liu también corta todos los tratos comerciales con el grupo Wan Hao. Nuestro grupo Lin también corta todos los negocios con Wan Hao. También cortamos tratos con el grupo Wan Hao. ¿Ves? Esta es la consecuencia de ofender a nuestras 4 grandes familias, pero está bien. En el camino al inframundo, pueden ser una pareja. Con este desperdicio, viviendo una vida despreocupada como tortolitos, se puede considerar que cumple su deseo. Yo, Wen Canlan, y el futuro del grupo Wanao. Todo se lo debemos al duque Dingguo. Ustedes, simples, o pequeños, 4 grandes familias de Yunchen, se atreven a destruir nuestro grupo Wanao. Hoy, ¿te atreves a enfrentarte a nuestro grupo Wanao? ¿Acaso ustedes, familias insignificantes, no temen nuestra ira? Aniquilarlos a todos. No le tengas miedo. Mi padre ya está en camino a recoger a el Honorable Chuan-Wu. Una vez que mi padre y el Honorable Chuan-Wu lleguen, nosotros, frente a el Honorable Chuan-Wu, haremos que Wen Canlan rinda cuentas. Veamos si Wen Canlan puede resistir el poder del ejército Dingguo. Wen Canlan, ¿de verdad crees que los pocos somos tontos? Si no fuera por la oportunidad de hoy, ¿cómo podríamos posiblemente enemistarnos contigo? Pero ya que nos atrevemos a enemistarnos contigo, significa que tenemos absoluta certeza. ¿Presidenta Wen tiene miedo? Mi viejo ha estado deseando tu cuerpo durante mucho tiempo. Si estás dispuesta a ser mi 13ª concubina, hablaré con ellos y perdonaré tu vida. Ya que al tío Wu está interesado en Wen Canlan, entonces a regañadientes te la daré. Wen Canlan, siempre y cuando estés dispuesta a entregar el control del grupo Wan Hao, puedo interceder ante el Honorable Chuan-Wu por ti. ¿Qué te parece? Están cansados de vivir
No tengas miedo. No quería hacer esto. Pero sus bocas y manos son asquerosas. Parece que tengo que darles una lección. Chico, fingir ser rico es una cosa. ¿Pero te atreves a fingir que sabes artes marciales aquí? ¿De verdad crees que nadie aquí hoy puede manejarte? Iguchen, esta vez realmente te has metido con... Mi tío Wan estudió con un maestro taoísta de la montaña Longhu. Su padre, famoso por su chi interno. Si quiere, puede derribarte con un dedo meñique. Joven maestro Chu me halaga. No he practicado diligentemente durante más de una década. Mi habilidad no es lo que solía ser. He esperado tanto y estoy cansado. Simplemente los usaré a ustedes pocos. Para aflojar mis músculos. ¿Habilidad de cuerpo de hierro? Interesante, ¿por qué no hacemos una competencia? Veamos quién es más duro. ¿Cómo quieres competir? Cada uno golpea al otro 3 veces. Si pierdes, haces que las 4 familias. Arrodíllate y discúlpate con Wen Kan. Señor Ye, no tiene que hacer esto por mí. ¿Y qué pasa si ganamos? ¿No quieres mi cabeza? Si pierdo, yo mismo me cortaré la cabeza. Y te la daré. Yo he vivido en este mundo durante tantos años, y esta es la primera vez que me encuentro con alguien tan ansioso por morir. Bien, concederé tu deseo. Dentro de 3 golpes. Seguramente te enviaré al oeste. Ya que estás tan confiado, tú ve primero. No me decepciones. Chico, tú lo pediste. Vamos. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo puede Ye Guchen estar así, completamente ileso? El jefe Wan no ha entrenado en años. Su nivel es el de una persona común. No hay diferencia. No sabes una mierda. Estos artistas marciales, todos usan fuerza interna. Ahora que Iguchen parece estar bien, en realidad, sus órganos internos ya están quién sabe cuán gravemente heridos. ¿Cómo se esperaba del joven maestro Zhu? Realmente sabes mucho. ¿Cómo es esto posible? No sentí que usara fuerza interna para bloquear. ¿Podría ser? Él confió completamente en su fuerza física. ¿Para resistirlo? ¿Por qué está tan sorprendido el jefe de la familia Wan? Todavía quedan 2 puñetazos. Tío Wan, no te contengas. Acaba rápidamente con la vida de este desperdicio, chico. Justo ahora, fue solo que fui descuidado por un momento. Esta vez, usaré el 100% de mi poder. Solo espera tu muerte repentina. Vamos. Tu puñetazo de ahora me dio sueño. Espero que esta vez no sea como hacerme cosquillas otra vez. Tú estás buscando. Aquí. Golpeado por mi puño. No tendrás oportunidad de sobrevivir. ¿Hablas en serio? Tu puñetazo de ahora. ¿Te atreves a afirmar que te enseñó la montaña Lomu? ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo puede este inútil pelear tan bien? Cierra tu apestosa boca. Si no hablas, nadie pensará que eres mudo. ¿Cómo es esto posible? No te vi usar fuerza interna para bloquear. ¿Por qué puedes resistir mi golpe? ¿Quieres aprender? Te enseñaré. Finalmente lo sé. Wen Kanlan, ¿por qué ella es tan devota a ti? No es necesario continuar, Xin Ye. Admito la derrota. Tío Wan, ¿qué quieres decir? La tercera ronda aún no se ha peleado. Wan Tianhu, fuiste sabio toda tu vida. Y ahora viejo, estás a punto de convertirte en el hazmerreír de Yun Chen. Cállate, ¿qué sabes tú? Señor Yi, yo, Wan Tianhu, conozco mi error. Yo, Wan Tianhu, estoy dispuesto a hacer mi propia vida. Por favor, Xin Ye, perdone al resto de la familia Wan. Ve a cumplir la apuesta primero. En cuanto a tu petición, la consideraré. Gracias por su misericordia, Xin Ye. Señora Wen, estaba confundido justo ahora. Por favor, perdóneme, señora Wen. Perdiste la apuesta. Ve al escenario y arrodíllate para disculparte. Wan Tianhu, tú, inútil desperdicio. ¿Quieres que me arrodille contigo y Wen Kanlan? De ninguna manera, a menos que pierda mi vida. Entonces, adelante. Lunático, pedazo de basura, te atreves a matar en territorio del ejército Din Wu. Esto es por mi Yun Chen, provocando el poderío del ejército Din Wu. Ruidoso, si no te callas, yo también te mataré. El líder Gu solo pagó el precio por su columna vertebral. ¿Y ustedes dos? Me arrodillaré. Una apuesta es una apuesta, no es gran cosa.
Señora Wen, estábamos equivocados. Usted es una persona magnánima. Por favor, perdónenos. Oye. Joven maestro Zhu, no puede arrodillarse. Wanner está mirando. Si te arrodillas, tu posición en el corazón de Wanner se desmoronará. Cierra la boca. Si no me dejas arrodillarme, ¿así que quieres que muera? ¿Es eso? El maestro Yuan Wu ha llegado. Vengan y arrodíllense. Líder Wan, si usted va, su promesa quedará anulada. Piénselo bien. Tío, por fin, el gran tío y Ane Abal Chuan Wu han llegado. Maestro Chuan Wu debe defender la justicia para nosotros. Este loco quiere unirse con el grupo Wan Hao para acabar con nuestras 4 grandes familias. La muerte del tío Wu no puede ser en vano. Maestro Chuan Wu, por favor, defienda la justicia para toda nuestra ciudad. Ustedes, familias aristocráticas, se hacen llamar alta sociedad, pero lo que hacen no es diferente de los perros callejeros que suplican por sobras. ¿Qué sabes tú, loco? Un maestro Xuan Wu está aquí. Ahora solo espera a morir. Y Gu Chen, creo que solo puede ser arrogante por un poco más de tiempo. Más tarde, cuando tú y Wen Kanlan sean exhibidos por las calles, traeré vegetales podridos y huevos para ver. Chico, date la vuelta. Y di tu nombre. Yo, Xuan Wu, no mato a aquellos sin nombre. Chuan Wu, buen tipo. Han pasado algunos años. ¿Ya no me reconoces? Señor, aún no está muerto. Maestro Chuan Wu, este chico es un lunático. Le daré una lección por usted. Y Gu Chen, sé que no has visto mucho del mundo, así que déjame presentarte adecuadamente. Este es el subcomandante del ejército Dingguo, Maestro Chuan Wu. Él es, además, del excelso comandante Long Lin, el comandante supremo de todo el ejército Dingguo. Te aconsejo que te arrodilles y supliques clemencia, para que el maestro Chuan Wu deje tu cuerpo intacto. ¿Qué pasa si no me arrodillo? Y Gu Chen, ¿todavía estás actuando a estas alturas? Si no te arrodillas, el maestro Chuan Wu te romperá las piernas y te hará arrodillarte por el resto de tu vida. ¿Es así? Y Gu Chen, ¿te atreves a golpear frente al maestro Chuan Wu? Haré que desees estar muerto, y no lo conseguirás. Parece que eso no fue suficiente. Y Gu Chen, juro que no descansaré hasta que te mate. Sigues ladrando. Parece que el castigo no es suficiente, ¿verdad? Este loco, con esta patada, la familia Zhu podría extinguirse. Hermana joven, tu felicidad se habrá ido. Chu Chen Shou, persuada pronto al Honorable Chuan Wu. Este joven maestro Chu está a punto de ser acabado por él. El Honorable Chuan Wu, por favor, actúe rápidamente. Detenga a este inútil. Sin prisa. Quiero ver a este lunático. ¿Qué otros trucos puede sacar? Chuqian, ahora, siempre y cuando me supliques, puedo parar y perdonarte la vida de perro. ¿Quieres que te suplique? En tu próxima vida. Y Gu Chen, si te atreves, hazlo en su cara. El Honorable Chuan Wu, mátame. Tienes agallas. Entonces yo concederé tu deseo. Y Gu Chen. Gu Chen, libera rápidamente al joven maestro Chu. Lin Wanner. Esto es lo que él pidió desesperadamente. Solo estoy cumpliendo su deseo. Además, ¿qué relación tienes conmigo? ¿Por qué debería escucharte? Y Gu Chen, sabes que Chu Tian es el heredero de la familia Chu de Yongchen. ¿Sabes las consecuencias de matar al joven maestro Chu? El ejército Dingguo y la familia Chu no te dejará ir. Incluso si tus artes marciales son fuertes. ¿Puedes luchar contra 10.000 hombres solo? Incluso si logras escapar al extranjero. La orden del ejército Dingguo te perseguirá hasta los confines de la tierra. Lin Wanner. Enfréntate a la realidad. Puedo aplastar a este inútil de Chu Tian bajo mis pies. Y puedo asumir las consecuencias. El alto cargo que admiras, a mis ojos, no es más que polvo bajo mis pies. Chu Tian, te daré una oportunidad más. Contaré hasta 3. Siempre y cuando me supliques, te dejaré ir. 3, 2, 1. Abuelo, y me equivoqué. Buen nieto. Es bueno que reconozcas tu error. No te preocupes, nadie te quitará la vida hoy. Tío. Yo. Yaner.
Tianer. Iguchen. Yo, Chuchong, con las vidas de los 216 miembros del clan de mi familia Chu, juro que incluso si la familia Chu se reduce a un solo soldado, absolutamente lucharemos contra ti, Iguchen, hasta el amargo final, y no pararemos hasta que tu última gota de sangre y médula ósea sean drenadas. Mi familia Chu está dispuesta a hacer todo. Imploro a el Honorable Chuan Wu que defienda la justicia para mi familia Chu. El Honorable Chuan Wu. ¿Qué significa esto? El Honorable Chuan Wu, entiendo, nos culpan por dejar que este chico cause tal caos. Realmente hicimos nuestro mejor esfuerzo. El Honorable Chuan Wu, por favor, calme su ira. Si nos ayuda a castigar a ese bueno para nada. Las 4 grandes familias de Yunchen, lo entregamos todo. Por favor, calme su ira. El Honorable Chuan Wu, este inútil inesperadamente tiene a Wen Canlan respaldándolo. Y detrás de Wen Canlan está el ejército de Dingguo. Realmente estamos indefensos en esta situación. Chu Chen Shou está diciendo que nuestro ejército de Dingguo está usando su poder para intimidar a otros. Esto no me atrevo. El honorable Xuan Wu finalmente va a actuar. Este Ye Guchen probablemente no sobrevivirá 3 segundos. Chuan Wu, ¿cuánto tiempo sin verte? Tú, pedazo de basura, ves a el Honorable Chuan Wu y aún no te arrodillas. Chuan Wu presenta sus respetos al Xin Yi. El Honorable Chuan Wu. ¿Qué significa esto? Cállate. Wanner, ¿qué está pasando aquí? Hoy, el señor Yi ha mostrado gran clemencia al no tomar represalias de inmediato. Aún así, ninguno de ustedes sabe vivir. Y desafían el límite del Xin Yi. ¿Acaso ustedes, Yunchen, realmente desean ser aniquilados? Este Chuan Wu no lo he visto en años. Sus palabras son bastante elocuentes. Levántate. No hay tantos asuntos. Este criminal, Xuan Wu, ha llegado tarde y ha traído vergüenza al Xin Yi. Por favor, Xin Yi, castigue a este criminal, Xuan Wu. Gracias, Xin Yi, por perdonarme la vida. Xin Yi, ¿cómo se debe lidiar con estas personas? Que hay que dudar. Son solo un grupo de plebeyos. Masacradlos. Ye Guchen, han pasado algunos días. Parece que te has puesto aún más guapo. Oye, ¿quién te crees que eres? Este lugar es una reunión de las familias más poderosas de todo Yunchen. ¿Zorra? ¿Cómo te atreves a llamarnos plebeyos? Esta es la señorita Sen. De la familia Sen, una de las 3 mejores de Sanjing. CEO del grupo Zuke, la señorita Sen Xingyue. Llamarte plebeyo es darte una oportunidad. Si te atreves a decir tonterías de nuevo, te cortaré la lengua. Ella es Sen Xingyue. Estás cuestionando a nuestra CEO Sen. No me atrevo. Si el SRY no estuviera aquí, ustedes, plebeyos insignificantes, ni siquiera podrían ver a nuestra señorita. Si hay alguien más que no entienda el principio de observar las palabras y los colores, no me importaría que reencarnaran, para aprender a ser humanos de nuevo. Lo siento, rara vez vengo a un lugar tan remoto. Todavía no has aprendido a integrarte. No importa a qué has venido esta vez. Recuerdo que te devolví el dinero. Son solo 5.000 millones. ¿Crees que sería tanta caña? Entonces, estás aquí para... Sen Xingyue de la familia Sen en Sanjing solicita al SRY que se case conmigo. Hermana joven, ese bastardo de Ye Guchen, cuando se involucró con Sen Xingyue. Este Gu Chen es tan arrogante. Resulta que no solo tiene el respaldo del grupo Wang Hao, sino que también ascendió hasta la familia Shen de Shanjing. Así que, Xuan Wu, ¿le teme a la familia Shen de Shanjing? Shan Xinyu, ¿me estás obligando a este matrimonio? Xingyue no se atrevería, solo pido que el SRY pueda perdonar la ignorancia previa de Xingyue. Dios mío, cualquiera de estos artículos está más allá de las 4 grandes familias de Yunchen. Para compararse con el poder de la familia Shen de Shanjing es formidable. Esta es la llave a la Villa Yulon, no uno en Sanjing, valorada en 100.000 millones. Esta es la tarjeta VIP de mi familia Sen en el banco de Sanjing, con un límite de crédito de 300.000 millones. Es el documento de cesión. Acuerdo de cesión. 50% de las acciones de mi grupo Zuke, valorado en 800.000 millones. SRY, ¿puede perdonarme? SRY, siempre y cuando pueda perdonarme, además de la dote de compensación, valorado en billones. También puede tener, yo, la mujer más hermosa de Sanjing, para acostarme con... Creo. No te negarás, ¿o verdad?
Agradezco la amabilidad de la señorita Shen. Yo, Igu Chen, no he caído tan bajo como para venderme para sobrevivir. Chiguan Wu. Estoy un poco cansado. Ocúpate tú de las cosas aquí primero. Sí, Ye Guchen, espérame. bien. Anuncio que la conferencia de inversión del grupo Tianding está cancelada. Cuídense todos. Ye Guchen, espérame. Ye Guchen, ¿qué se necesita para que aceptes restablecer nuestro compromiso? Solo dilo. Y haré que suceda. Yo, Igu Chen, tome esposa. No considero nada más, solo sus sentimientos por mí, ya sea riqueza o poder, puedo dárselo. Así que, señorita Shen, no somos una buena pareja. Ye Guchen, no vayas demasiado lejos. Ye Guchen, incluso si una vez fuiste el dios de la guerra, el duque Din Wuo, el comandante del ejército Din Wuo, ¿y qué? Ahora no eres más que un plebeyo. Nuestra señora está dispuesta a casarse contigo. Deberías estar quemando incienso. No le mires los dientes al caballo regalado. Cállate. A tus ojos, soy una persona común. Así que no deberías aconsejarme a mí, sino a tu señora. Incluso si el SRY es un plebeyo, si él quiere, entonces recuperaré el control del ejército de Din Wuo, convertirme en superior a los demás. ¿Cómo te atreves a actuar así aquí? Discúlpate con el SRY ahora mismo. Lo siento. Estoy realmente cansado hoy. Shen Xinyu, quiero descansar bien. No me molestes más. ¿Está bien? Entonces no te molestaré. Sin embargo, no renunciaré a perseguirte. Bien. Wanner. ¿Ves? Te lo dije. Este Ye Guchen ha estado con la señorita Sen durante mucho tiempo. No es de extrañar en esa conferencia de inversión que insistió en provocarte, fue para obligarte a romper con él. Para que pudiera estar con la señorita Sen. Igu Chen, ¿es verdad lo que dijo mi hermana? Ya hemos roto. ¿Importa si es verdad o no? Estaba realmente ciega por haberme enamorado de ti. Lin Wanner. Ye Guchen es mi hombre ahora. Será mejor que le muestres algo de respeto. ¿Cómo te atreves a golpear a alguien? No confío en este mundo. No hay método. Si vuelves a ladrar, también te golpearé. Lin Wanner. Todavía estaba pensando cómo alejarte de el lado de Guchen. Pero tú, tonta. En realidad rompiste con el primero, me ahorró muchos problemas. Sin embargo, para prevenir que aún cuestiones, con Guchen, todavía planeo compensarte con 5.000 millones. Solo para compensar estos 5 años. Cuidaste de mi Guchen. Mi tonta hermana. Si tú no lo quieres, yo sí. De ahora en adelante. No quiero que tú y Guchen tengan más contacto. Si me entero. Yo, Seng Xinyu, juro. Utilizaré toda la fuerza del grupo Zuke para reprimir a toda tu familia. Vámonos. La familia Wang de Shanjing felicita al segundo príncipe en su cumpleaños y presenta especialmente una pintura del maestro Wu Daozi, pintura de longevidad en Enshan, como regalo de cumpleaños. Gracias, patriarca Wang. Seng Xinyu de la familia Sen, felicitaciones al segundo príncipe por el año nuevo. Esta es mi tarjeta VIP del grupo Zuke. Puedes usarla en cualquier industria subsidiaria de mi grupo Zuke y gastar como quieras. Xinyu, no hay necesidad de ser tan cortés entre nosotros. Segundo príncipe, él no tiene que ser tan cortés con la familia Sen, simplemente gaste como quiera. El ejército Din Wuo ha llegado. Long Lin, comandante del ejército Din Wuo, felicita al segundo príncipe en el año nuevo. Long Lin, hoy es el cumpleaños del segundo príncipe. Has traído tantos soldados aquí. ¿Estás tratando de forzar un golpe de estado? Está bien. La comandante Long Lin está ocupada con deberes oficiales. Debe haber olvidado las reglas por un momento. Trae el regalo de cumpleaños que preparé para el segundo príncipe. Long Lin, Joy no usa un paraguas. ¿Estás tratando de matar al segundo príncipe? Long Lin no se atrevería. Long Lin es simplemente siguiendo órdenes. Long Lin como comandante del ejército Din Wuo. Solo unas pocas personas en el mundo pueden comandarte. Un puñado. Pero hoy, si no me das
Una explicación. Nuestra familia real no tolerará esto. ¿Quieres una explicación? Entonces yo te daré una. Chwani, ¿cuánto tiempo sin verte? 5 años. ¿Cómo has estado? ¿Qué? En realidad es el Duque Dingwo. Patriarca Wang. Saludos, Duque Dingwo. El Duque Dingwo todavía está vivo. El cielo bendice a nuestra Guas-ya. Iguchen. ¿Qué estás tratando de hacer? Naturalmente, estoy recuperando lo que perdí en estos 5 años. Bien. Me alegra ver al Duque Dingwo hoy. Todos ustedes váyanse primero. Quiero hablar con el Duque Dingwo toda la noche. Sí. Duque Dingwo, ¿qué ha pasado? Cuéntame todo. Te vengaré. ¿No estás cansado de fingir todos los días? No hay extraños ahora. Sé tú mismo. De acuerdo, hace 5 años te hice daño. Pero en ese momento, padre, favorecía de todo corazón a mi hermano Chwande si no hubiera hecho algo para discutir recompensas. El trono podría haber sido ya pasado a Chwande. No tuve otra opción. ¿Entiendes? Así que me traicionaste. Traicionaste al ejército de Dingwo, traicionaste a los millones de Huesia y cometiste traición. Iguchen. Tú, un simple general militar, simplemente no entiendes los peligros de la supervivencia real. Además, tu familia ahí es un perro criado por nuestra familia real. Yo soy el gobernante, tú eres el súbdito. El gobernante quiere al súbdito muerto. El súbdito no tiene más remedio que obedecer. Mi familia y protege al pueblo de Huesia. No al Huesia de tu familia imperial, Chuan. Yo, Igu Chen, no soy un súbdito ciegamente leal. Lo sé. Equivocado. Equivocado está equivocado. Equivocado. Debes admitirlo. Bien. Admito que me equivoqué. Dime, ¿cómo podemos dejar atrás este asunto? Puedo prometerte cualquier cosa que digas. Te quiero muerto. ¿Estás de acuerdo? Te daré 3 días para que te entregues. De lo contrario, revelaré tu crimen de traición al público. En ese momento, sin mencionar a ti, incluso tu familia imperial Chuan no podrá protegerse. ¿Alguien? ¿No les ordené que enviaran a alguien para matar a ese viejo demonio Liu Shi? ¿De dónde sacó Igu Chen la evidencia? Su Majestad, no lo sé. Fuera. Ye Chen. ¿Hablemos? ¿Hablar de qué? Acabo de salir del salón de banquetes. Escucharlo todo. Si quieres derrocar a la familia Xuan, mi familia Sen puede ayudarte. Dime tus condiciones. Quiero que te cases conmigo. Entonces, cuando alcance la cima, te convertirás en la madre de este mundo, solo superada por uno, por encima de todos los demás. Verdaderamente un trato seguro. ¿Qué te parece? Mis condiciones, comparadas con convertirme en el rey de toda Waxia, incluso del mundo entero, no son excesivas, ¿verdad? De hecho, no es excesivo. Sin embargo, no estoy interesado. Sigues diciendo que quieres casarte conmigo, pero no me entiendes en absoluto. ¿No crees que pareces un payaso? ¿Por qué? ¿Coopera conmigo? Este mundo está claramente a tu alcance. ¿Por qué me rechazas? ¿Por qué? Cuando el Estado florece, el pueblo sufre. Y cuando el Estado cae, el pueblo también sufre. Ye Chen. ¿Por qué? Igu Chen. Perro guardián, ¿te atreves a intentar matar a tu amo?
Yo, Xuani, no te perdonaré. Segundo príncipe, ¿qué pasa? ¿Por qué estás tan agitado? Mi padre lo sabe. Segundo príncipe, alguien en la puerta pide audiencia. Dicen que son de la familia Chu de Yunchen. Yo, el segundo príncipe, he caído tan bajo que incluso la basura de un lugar remoto como Yunchen se atreve a solicitar una audiencia conmigo. Tírenlos a la cárcel, denles 100 latigazos. Que hablen si sobreviven. Sí, Su Alteza. Espera. ¿De dónde dijiste que eran? Yunchen. Yunchen. ¿Por qué me suena tan familiar? El duque Dingguo también es de Yunchen. ¿A qué están esperando? Muéstrenlos. ¿Qué están esperando? ¿Por qué no se arrodillan ante el segundo príncipe? Chuchong, señor de Yunchen. Su Alteza, segundo príncipe. Chutian de la familia Chu en Yunchen. Su Alteza, segundo príncipe. Habla. ¿Qué los trae por aquí? Su Alteza, segundo príncipe. Le suplicamos justicia para la familia Chu. Su Alteza no está al tanto que Igu Wuchen de la familia en Yunchen ha conspirado con el grupo Wang Hao, con el presidente Wen Canlan, para cometer actos atroces en nuestro Yunchen. Ellos monopolizan el mercado, perjudicar y quemar, cometer maldades. En efecto. ¿A quién se refieren? Igu Wuchen de la familia Yi. Además, él también me cercenó la hombría. Esto es devastador. Él es el futuro de la familia Chu. Sí, Su Alteza. Puede estar seguro. Los vengaré. Definitivamente los vengaré. Gracias, Su Alteza. Gracias, Su Alteza. Tráeme ese inútil Wu Shiji. Tráigalo ante mí. Su Alteza. Hemos investigado todo. The film was translated and narrated by M Media. Habla. Tras el interrogatorio, descubrimos que el duque Dingguo y Gu Chen, en Yunchen, tiene relaciones cercanas con dos mujeres. La hija de la familia Lin en Yunchen, Lin Waner. La otra es Shen Xingyu de la familia Shen en Shangjing. Bien hecho. No me han avergonzado esta vez. Xuani. Eres un bastardo. Xuani. Desleal y poco filial. No eres digno de gobernar esta tierra. Si gobierno o no, no es asunto de ustedes. Gente común como ustedes. Vengaré a la familia Chu. Ya los he vengado. Ahora ve a Yanchen y tráeme a Lin Waner. En cuanto a Shen Xingyu, la invitaré personalmente. Waner, ¿Qué pasa, hermana? ¿sabes quién es Ye Wuchen? Así que, él es la persona de hace 5 años que estuvo solo, detuvo a 8 países invasores, el duque Dingguo. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo podría Igu Chen ser el duque Dingguo? Es verdad, lo vieron con sus propios ojos. Quiero decir, Ye Wuchen, ¿cómo podría ordenar a Ben Canlan y Xuan Wu? Además, incluso Shen Xingyue de la familia Shen en Shangjing está dispuesta a ser su seguidora. Entonces, él es el comandante del ejército Dingguo. Duque Dingguo. Bien, señorita Wen, mi hermana menor ha roto con Ye Wuchen. Evidencia férrea de traición. Admiro al SRY. Pero conozco mi lugar. No me atrevería a presumir. Xuan Wu. ¿Cuánto tiempo sin verte? Xuan Wu saluda al Xingyei. Shen Xingyue de la familia Shen de Shangjing solicita al SRY que se convierta en su esposa. Se acabó. Waner. Nuestra familia lo humilló tanto antes. Él, Ye Wuchen, no se vengaría y nos haría las cosas difíciles a nuestra familia Lin. ¿Está Lin Waner ahí? Hablando del diablo, este Ye Wuchen, el bastardo, nuestra familia Lin, al menos le salvó la vida y paga la bondad con ingratitud. ¿Qué Igu Chen? Es mi maestro. El segundo príncipe, Su Alteza Xuani, solicita que Lin Waner venga a la residencia. Soy Lin Waner. Realmente no sé cómo Igu Chen, como duque Dingguo, pudo enamorarse de alguien como tú. Cambia tu ropa, te esperaré afuera. Waner. No puedes ir. Si voy o no. Ya no depende de mí. Segundo príncipe, ¿por qué está aquí? ¿Alguien? El segundo príncipe está aquí. Nadie me informó.
No hay necesidad de gritar. Tengo todo el edificio bajo control. Segundo príncipe. ¿Qué quiere decir con esto? Shen Shen-yu, no me tomes por tonto. ¿Estás conmigo? ¿O con Iguchen? Segundo príncipe. Tampoco me tome por tonto. Ahora mismo, usted tiene un pie en la tumba. Su situación es precaria. Si lo elijo en este momento, no estaría arrojando a mi familia Sen al fuego. Así que has elegido a Iguchen. Nunca pensé que un perro criado por mi familia Chuan sería mejor que yo. Comparado con el duque Dingwo, usted realmente ni siquiera puede compararse con su dedo meñique. Shen Shin-yu, te mostraré cómo Iguchen se arrodillará y me rogará. Te haré saber quién es al final. Solo entonces eres digna de aferrarte a los poderosos. Comandante, no es bueno. Xuan Ye ordenó a alguien que secuestrara Lin Waner, Seng Xing-yue. Esta es una carta enviada por él. Lo invitó a su casa en privado. Ven a mi residencia esta noche. Solo puedes venir sola. Si no obedeces, Lin Waner y Shen Shin-yu perderán la vida. Comandante, cálmese. No se debe asistir a este banquete de Omen. Comandante, no debe ir. Si no voy. ¿Cuál es la diferencia entre yo y Chuan y Longlin y Chuan Wu? Obedecer. Lon Lin presente. Chuan Wu presente. Esta noche. Iré solo a la cita. Si algo me sucede, ustedes harán públicos los crímenes de Chuan. En última instancia, no importa cómo se desarrolle la situación. Espero que todos ustedes protejan al pueblo de Huaxia. Comandante. Sí, señor. Sí, señor. Come. Come. Dije come. ¿Estás sordo? Así es. Porque siempre tienes que hacer cosas tan simples, tan complicadas. Come, come. Chuan. Porque siempre obligas a los demás a hacer lo que no quieren hacer. El duque Dingwo ha llegado. Ven. Siéntate. Iguchen. Pensé que no tenías debilidades. No esperaba que te preocuparas por esta palabra, amor. Incluso si fuera cualquier otra persona, habría venido. No esperaba que realmente usarías pueblo Huaxia para amenazar a Mei. Todavía tienes las virtudes propio de la realeza. ¿Acaso la gente de Huaxia no es como tu familia y todos perros de nuestra familia Chuan? Entonces, ya que soy el amo, entonces puedo deshacerme de ellos como me plazca. Además, perdieron sus vidas por mi culpa. Es un honor para ellas. Tú. Duque Dingwo, no actúe precipitadamente. Ya les he dado a las dos veneno desgarrador del corazón. Si no obtienes el antídoto de mí, los dos deben morir. Esto es bueno. Esto es un vino fino que adquirí con gran dificultad. Vino fino. Duque Dingwo, por favor, pruebe un poco. Chuan. Esta es una prueba irrefutable de tu traición. A cambio, libera a los dos. ¿Qué dices? Este trato no es malo, ¿verdad? Bien, ya que el duque Dingwo ha ofrecido, entonces los liberaré a los dos. Beban el vino en sus copas. Este es el antídoto. Bebe. Bebe. Vete. Estaré bien. Iguchen, me has engañado. Cúlpate por ser tan ingenuo y arrogante. Cúlpame por ser ingenuo. ¿Siente que su cuerpo está muy incómodo ahora mismo?
Este vino está envenenado. ¿Qué clase de nueva bebida es esta? Esto es algo que especialmente solicité del Valle Yaowan. Es la poción hecha de la píldora devoradora de inmortales. Siempre y cuando beban este vino, perderán todas sus habilidades en artes marciales. Y también sufrirán el dolor de 10.000 insectos picoteando sus huesos. Es muy incómodo, ¿verdad? ¿Necesitan que les ayude a terminar con esto? Chuani. Despreciable villano. No los atrapé hace 5 años, pero esta noche definitivamente los atraparé, después de que se hayan ido. Incriminaré a su ejército Dingwo por traición. Cuando el emperador se entere de que maté al ejército Dingwo que intentó asesinarlo, ¿creen que directamente me dará el trono? ¿Y Gu-chan? Los enviaré en su camino ahora. ¿Cómo es esto posible? Estos 5 años, sigue siendo tan ingenuo, tan tonto. Este simple vino envenenado. ¿Cómo podría no reconocerlo? No olvides que, aunque he estado callado durante 5 años, todavía soy Dios de la guerra de Dingwo, vale por 10.000. Y Gu-chen, libera rápidamente a mi maestro. Un maestro como él. Vale tu lealtad. Incluso si actúa imprudentemente, sigue siendo mi maestro, como sus súbditos. ¿Cómo podemos matar al emperador? Y Gu-chen, ¿quieres cargar con el crimen de regicidio? ¿Quieres que tus ancestros se avergüencen de ti? No eres digno de mencionar a los antepasados de mi familia. Y Gu-chan, lo creas o no, enviaré a alguien ahora mismo para quemar el salón ancestral de tu familia y... Ya que el emperador no te enseñó bien, te enseñaré a ser bueno, en nombre del emperador. Y Gu-chan, si tienes las agallas, mátame. ¿Tienes el valor? El primer príncipe ha llegado. Duque Dingwo, no permita que la ira lo lleve a cometer un grave error. Hermano imperial, él es solo un perro que creamos. Ordené rápidamente a alguien que lo mate. Cállate. Por favor, tenga la seguridad, Duque Dingwo. Yo, Xuande, le prometo que la familia real le dará una explicación satisfactoria. Si la familia real sigue siendo injusta, yo y Gu-chen defenderé la justicia para el cielo. Por favor, tenga la seguridad, Duque Dingwo. ¿Lo dejas ir así como así? Has deshonrado por completo a la familia real. ¿Te atreves a golpearme? ¿Te atreves a matarme? ¿No temes la ira del emperador? Quien me ordenó matarte es el emperador. Necio hermanito. No entiendes nada en absoluto. Nosotros somos también meramente peones en el juego del Padre Emperador para equilibrar el poder del mundo. Todo lo de ahora fue solo un sueño. Hey, ustedes dos, ¿qué quieren comer? Por favor, entren. Ustedes dos, tenemos de todo, desde barbacoa hasta salteados. ¿Qué les gustaría? No esperaba que la familia Ye, una prestigiosa familia, cayera en tal estado. En tu generación. Parrilla del dios de la guerra. ¿Estás diciendo que me lo dio mi prometida por diversión? Oye, espera un minuto. Iré a buscar un menú. Oye, no hay necesidad de molestarse comiendo aquí. ¿No tienes miedo de tener diarrea? Entonces, ¿qué quieren? Para romper el compromiso. Romper el compromiso. Hace 20 años, las familias Sen y Ye tenían un acuerdo de matrimonio. Es una pena que la familia Ye haya caído en tiempos difíciles. De lo contrario, posiblemente no cumpliría este acuerdo de matrimonio. Viendo lo bien que están vestidos. No deberían ser estafadores, ¿verdad? Lo siento, ya tengo una prometida. Hace muchos años, estuve gravemente enfermo. Estuve en coma durante 3 años. Después de despertar, no recordaba nada. Ya que quieres romper el compromiso, entonces que este compromiso sea nulo. Tú, Ye Gu-chen. Sé que a los hombres les importa la cara. Por eso dices eso. Pero yo, Seng Xin Yue, no quiero deberle favores a nadie. Esta es la tarjeta de oro negro Zuke de nuestro grupo Zuke. Si necesitas alguna ayuda, puedes llevar esto a Grupo Zuke y encuéntrame. Te concederé 3 deseos.
Grupo Chuque. Es el grupo financiero más grande de Huaxia. Grupo Chuque. Oye, esto. Esto es demasiado valioso. No puedo aceptar esto. Olvídalo. Te lo daré la próxima vez que nos veamos. Ese tipo de la barbacoa. Es realmente guapo. Oye, guapo, ¿por qué no vienes a tomar un par de copas conmigo? Lo siento, no bebo. Oye, hermanita. ¿Quieres una copa? Beberé contigo. Vamos. Déjalos ir. Hay un entrometido. Ven. Golpea aquí. Solo tú, cobarde. Todavía quieres ser un héroe y salvar a la belleza. Recuerda fingir que no viste nada. ¿Lo recuerdas? Grábalo en tu cerebro. Oye, Estás jugando conmigo, ¿verdad? A por él. Que sepa. Las consecuencias de que un héroe salve a una belleza sigue siendo la barbacoa del dios de la guerra. Eres verdaderamente ambicioso. La vida es tan delgada como el papel. Duque Dingguo y Gu Chen. No fallar a la familia. Luchó contra 8 naciones. Protegió el país con mérito. Concedido. El título de dios de la guerra. Recompensado. 108 varios tesoros raros. 10.000 taels de oro. Comandante Yi, debe trabajar más duro en el futuro. y Gu Chen naturalmente compartirá las preocupaciones del sabio. Proclamar al mundo. Duque Dingguo y Gu Chen fue desafortunadamente asesinado al salir del palacio. Murió. Proclamar al mundo. Duque Dingguo y Gu Chen fue desafortunadamente asesinado al salir del palacio. Murió. Así que así es como es. Vamos. Ven. Déjala ir. Jefe, ¿cómo puede ser este chico tan duro? Se levanta de nuevo. ¿A qué le tienen miedo? Rómpanle las piernas. The film was translated and narrated by M Media. Joven, es bueno que estés aquí, de lo contrario, habríamos estado en problemas. Sí, joven, tus artes marciales son tan impresionantes. ¿Quieres venir a mi casa y enseñarme?